deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar. Vamos a dar. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos has permitido compartir de este libro de Hebreos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en algún momento de la historia se escribió el libro de Hebreos, Señor. Gracias por todas las cosas que están ahí, por toda la claridad que tú has puesto en el autor, Señor, para expresar cosas tan incomprensibles y difíciles de entender a veces para los hombres, pero que ahora son reveladas por tu Espíritu. Gracias por la profundidad de los pensamientos, gracias por la enseñanza, la instrucción para una vida espiritual plena y abundante conforme tú nos has llamado. Gracias también por este tiempo que vamos a compartir en esta noche y te pedimos bendiga, Señor, los corazones, nos honres con tu presencia y la presencia de tu Espíritu enseñándonos todas estas cosas. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 9 vamos a leer unas cuantas porciones. 9, 10. Dice así, en el verso 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en el tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bien, en el capítulo 10, en el versículo 19, leemos la primera parte. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Y aquí hay otra porción más en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 4 al 9. Dice así, es Pablo hablando, escribiendo a la iglesia en Corinto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Bien, bueno, hermanos, hemos estado compartiendo
sobre el libro de Hebreos y en el capítulo 9 hemos llegado a hablar sobre el tabernáculo, ¿no es cierto? Sobre el tabernáculo que luego fue hecho el templo, ¿no es cierto? Y pues decíamos que este tabernáculo tenía 3 partes. Tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y en el atrio y en el lugar santo oficiaban el culto continuamente los sacerdotes, ¿no es verdad? Entraban y salían, obviamente cumpliendo ciertos ritos, ciertas ordenanzas de purificación y demás. Y pues, pero no podían entrar hasta el lugar santísimo, ¿no es cierto? El lugar santísimo estaba reservado para una sola persona en Israel. Y esta persona era el sumo sacerdote, ¿no es cierto? El cual entraba una sola vez al año hasta el lugar santísimo. Y es interesante notar lo que dice el apóstol acá al escribir esta epístola, ¿no es cierto? Y dice, dando a entender con esto al Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Espíritu Santo puede utilizar diferentes circunstancias y en este caso el hecho de que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año y era solamente una persona, el sumo sacerdote, el que podía entrar. Con esto se dio a entender que no se había manifestado el acceso al lugar santísimo. ¿No es cierto? Bueno, la anterior semana, la última vez más bien, hablamos un poco sobre la mesa y los panes de la proposición. Hoy día yo quisiera hablar un poquito, sin entrar en todo el detalle que está posteriormente explicado o descrito en el capítulo 9 y 10 de Hebreos, quisiera hablar un poco sobre el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿No es cierto? Más allá de todo el entendimiento o comprensión doctrinal o teológica que podamos tener nosotros, ¿qué es lo que significa el lugar santísimo y en particular en la experiencia del cristiano? ¿No es cierto? Para ver si realmente nosotros estamos en el lugar santísimo o todavía estamos en el lugar santo. ¿No es cierto? Entonces, el lugar santísimo, ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, el santísimo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿No es cierto? Se manifestaba la presencia de Dios en aquel día, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba, y dice que no sin sangre, la cual ofrecía por los pecados propios y del pueblo, entraba hasta el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y entonces, pues llevaba el incensario de oro, ¿no es cierto? Y entraba con la sangre, la cual era esparcida sobre el propiciatorio, ¿no? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿no es cierto? El arca del pacto, toda de oro, ¿no? En la cual se encontraban, habíamos visto, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿no es cierto? Y entonces, pues en aquel día el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre el propiciatorio, sobre el propiciatorio. El propiciatorio era un lugar que se encontraba sobre la tapa que cubría esta arca, ¿no es cierto? Y sobre esta tapa y sobre el propiciatorio se encontraban 2 querubines, ¿no es cierto? Cuyas alas se extendían y cubrían el arca, el propiciatorio, ¿no es cierto? Se encontraban
sus alas se tocaban y ellos tenían la vista puesta sobre el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, dice el apóstol. Pero si Dios permite, vamos a ver algunos detalles nosotros en un futuro, ¿cierto? Este lugar santísimo era el lugar de la morada de Dios. ¿No es cierto? Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Y se hacía manifiesta esa presencia justamente en el día de la expiación, del cual nosotros hemos dicho, habla el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es justamente una explicación del día de la expiación, ¿no es cierto? Entonces se manifestaba esa presencia, que llegó a conocerse como la gloria del Señor. Se manifestaba la gloria. Y en particular, ¿no?, cuando se habla de esta gloria, de esta presencia, de esta manifestación del Señor, se habla de la gloria Shekinah. ¿No es cierto? La gloria del Señor, ¿no? La presencia del Señor, Shekinah. ¿No es cierto? Ahora bien, cuando hablamos entonces de que el lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba la presencia, es interesante notar que en el hebreo la palabra presencia y rostro es la misma, ¿no es cierto? Entonces el sumo sacerdote entonces tenía oportunidad de estar en la presencia del Señor. O como se dice en tantos salmos, ¿no es cierto?, tenía la oportunidad de contemplar el rostro del Señor. ¿No es cierto? El rostro del Señor. Obviamente en una forma, digamos, no como sería ahora, digamos, como ocurre ahora, pero en el Antiguo Testamento la manifestación de la gloria del Señor daba a entender que ahí estaba la presencia del Señor, y el sumo sacerdote entonces tenía la oportunidad de estar en su presencia y de contemplar la gloria del Señor. Por eso entraba con sangre y por eso cumplía una serie de ritos, porque si no entraba conforme a lo que Dios demandaba, pues simplemente no salía del lugar, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros ya vimos que algunos, los hijos de Moisés, ¿no?, dos de los hijos de Moisés, Abiú y Nadab y Abiú, entraron detrás del segundo velo y pues murieron porque salió fuego de delante del Señor, ¿no es cierto? Entonces el Señor le dijo a Moisés que no en todo tiempo entrara cualquier sacerdote al lugar santísimo. Por eso quedó establecido, ¿no es cierto? Y en el Antiguo Testamento, como nosotros hemos leído, pues estaba reservado solamente para el sumo sacerdote. Pero también nosotros hemos leído, ¿no?, que hoy en día los cristianos, los que tenemos al Señor Jesucristo, los que somos nacidos de nuevo, pues tenemos ya esa libertad de entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? Es decir, tenemos esa libertad de entrar ante la presencia del Señor, ¿no es verdad? Ante la presencia del Señor y de disfrutar de su presencia. En los salmos y en los profetas se habla mucho sobre la presencia del Señor y también del rostro del Señor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes se acuerdan al profeta Elías, ¿no es verdad? Una de sus frases más favoritas era: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿No es cierto? Es decir, que el hombre disfrutaba de una comunión íntima con el Señor. Él estaba en algún lugar, en el lugar santísimo. Digo en algún lugar porque no era necesariamente que él estaba en el lugar santísimo del templo.
pero en alguna parte en sí mismo, ¿no es cierto?, tenía una comunión con el Señor en ese lugar santísimo que es el espíritu del hombre, realmente. ¿Me están entendiendo? Entonces ahí disfrutaba él de una comunión con Dios, ¿no es cierto? En el Salmo 6, por ejemplo, se dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 38. Llegue mi oración a tu presencia. Qué interesante, ¿no es cierto? Llegue mi oración a tu presencia. Ustedes que, como les decía alguna vez, en el lugar santo, acá no está descrito así en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Pero si ustedes van al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, van a ver ustedes que en el lugar santo estaba el el altar del incienso. Y el altar del incienso estaba en el lugar santo, que es una figura del alma del hombre. ¿No es verdad? Pero cuando el sumo sacerdote, en el día de la expiación, entraba hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo, él llevaba el incensario. No el altar del incienso de oro, propiamente, pero cogía unas cuantas brasas de este altar, que es figura de las oraciones de los santos, ¿no es cierto? Las ponía en el incensario y entraba con ellas, con estas brasas, estos carbones encendidos, y ahí derramaba el incienso. Y aquí dice: llegue mi oración a tu presencia, es decir, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el poder ser escuchados por el Señor en su presencia. Yo no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de experimentar algo así, ¿no es cierto? En tu presencia. Yo recuerdo, hace muchos años, que tuve una situación muy compleja, muy difícil en mi vida, ¿no es cierto? Con un trabajo en particular, ¿no? Y en todo esto, hermanos, yo veía la astucia de los hombres, ¿no es cierto? Como los hombres a veces podemos disfrazar las cosas para mostrar una cierta apariencia, pero en el fondo queremos otra cosa, ¿no es cierto? Yo veía que había mucho de eso en esta situación por la que estaba atravesando, ¿no? Y la verdad es que me sentía muy mal, pero al mismo tiempo no me quería defender a mí mismo por ningún motivo. No sea que después si me defendiera a mí mismo, van a pensar cualquier otra cosa, dije. Voy a dejar nomás que esto ocurra tal como tiene que ocurrir. Pero estaba muy acongojado, muy conflictuado. Y estaba un día orando, les cuento. Estaba orando un día. Estaba orando, y lo que les digo es la verdad, hermanos. Estaba orando un día. Y le digo: Señor, y pocas palabras quizás, Señor, tú sabes realmente todas estas cosas. Y tú sabes el corazón de los hombres, los conoces. Y tú sabes toda esta situación. Cuánto quisiera, Señor, que tú trajeras a luz la verdad. Eso es lo que dije en mi oración. ¿Ustedes creyeran que yo estaba orando así? Les digo que esto es en honor a la verdad, hermanos. Estaba orando así y escuché una voz. Y me decía: lo que tú pides es muy difícil. Es muy difícil. Yo he escuchado eso. Eso no me he imaginado. Lo he escuchado. Lo que tú pides es muy difícil. Pero como diciendo, lo vamos a hacer. Han pasado 2 años. Y toda esa historia inventada y todo aquello de lo cual ni siquiera me ocupé de defenderme. No lo hice. Honestamente. ¿Por qué? Por no ser avergonzado, por no avergonzar al Señor,
para que no piensen que yo tenía algo que esconder, algo que... No lo hice. Pero después de 2 años, todo aquello, hermanos, que había sido así tejido en oscuridad y demás, el Señor se encargó de sacar a la luz. Y cuando salió a la luz, la gente vio las cosas tales como eran. Y entonces vinieron a mí y me dijeron, lo sentimos. Recién hemos visto esto que era así. Como dice aquí, hermanos, ¿no es cierto? Llegue mi oración ante tu presencia. Que te escuche el Señor, hermano. Que te escuche el Señor. Y dice que si Él escucha lo que le pedimos, entonces tenemos lo que hemos pedido. ¿Me entienden, hermanos? Pero para entrar en su presencia hay que cumplir ciertos requisitos, hermanos. Ciertos requisitos. ¿No es cierto? También dice en el Salmo 139:7, Espíritu y de presencia. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré toda mi vida, contemplar la hermosura de Jehová. Y finalmente en el Salmo 89 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto, hermanos, esto expresa realmente, hermanos, la necesidad que nosotros los hombres tenemos de tener una comunión íntima con el Señor, que trasciende todo lo teológico, todo lo doctrinal que pudiéramos tener. ¿Me entienden? Porque podemos entender todas las cosas que estamos hablando, pero sin embargo, no disfrutar de la presencia del Señor. ¿No es cierto? No disfrutar de la presencia del Señor. Y uno siempre puede darse cuenta cuando una persona verdaderamente está disfrutando de la presencia del Señor. Porque de eso es de lo que habla. ¿Me están comprendiendo? Ustedes vayan, por ejemplo, a los Salmos, lean cualquier cosa de David, no van a leer 3 líneas y se van a dar cuenta que David está hablando desde un lugar que no todo el mundo está, que no todo el mundo ha podido entrar, ¿me entienden? Habla de un Dios al que está viendo así cara a cara, ¿me comprenden? De igual manera Pablo, ¿no? Pero no es muy común entre los hombres esto. Como dice el mismo Señor, de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no es cierto? Nuestras conversaciones muchas veces, pues, pueden decir cualquier cosa menos hablar de que estamos en la presencia del Señor. No, a diferencia de lo que decía este profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no es cierto? Y entonces la palabra de Elías y los hechos de Elías eran como que el cielo mismo se movía. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, este asunto de la presencia, de entrar hasta la presencia del Señor es algo tan vital, tan importante, ¿no es cierto? Pero tan poco frecuente muchas veces, ¿no es cierto? Yo diría que, pues, obviamente no podemos esperar esto en la gente de ahí fuera, ¿no es verdad? No podríamos esperar esto de una persona inconversa que no conoce del Señor, ¿no? Pero ¿qué de la iglesia del Señor? ¿Qué de la iglesia del Señor? ¿No es cierto? ¿Qué expresa nuestra conversación? ¿Qué expresa, digamos, lo que hablamos? ¿No es verdad? Cuando verdaderamente tú, como dice el salmista, contemplar la hermosura de Jehová, por ejemplo, ¿no? Significa que está viendo algo.
¿no es cierto? Y aquello que tú estimas, de eso tú hablas, ¿no? Aquello que tú valoras, aquello que tú sabes que tiene un cierto valor, de eso tú hablas, ¿no? Tenemos el ejemplo nosotros de los padres, pues, de un niño recién nacido, ¿no? ¿No es verdad? ¿Cómo contemplan los padres a ese su primer hijo? ¿No es cierto? Mueve un dedo y ya están ahí encima. Hace una mueca, ¿no es verdad? Hace una mueca y pues lo disfrutan, ¿no es verdad? A una madre con su primer hijo, nadie le tiene que decir nada, ¿no es verdad? Lo disfruta, el estar ahí delante del niño, estar en su presencia, ¿no es verdad? Entonces, pues así es, así pues cualquiera que habla con una persona que ha tenido su hijo, por decir, recién, pues se puede dar cuenta de todo el afecto y de todo el cariño y demás que está ahí, ¿no es verdad? Y lo mismo podemos ver nosotros aquí con Pablo y con los salmistas, cuando hablaban de la presencia del Señor, cuando hablaban de la hermosura del Señor, ¿no es verdad? La hermosura. Ahora, hermanos, cuando tú entras en una habitación, por decirte, puede ser que esté una persona ahí, ¿no? Pero si la persona te está dando la espalda, entonces tú no puedes decir que estás verdaderamente en su presencia, ¿no es cierto? Puedes estar junto a ella, pero no estás teniendo una relación, no estás intercambiando, no estás comunicándote con ella. Entonces, pues, no hay verdaderamente eso de estar en su presencia. Ahora, cuando esa persona se da la vuelta y ve su rostro, ¿no es verdad? Y empiezas a conversar, ahí sí, tú puedes decir, he estado en la presencia de tal persona, ¿no es verdad? He estado en la presencia de tal persona y hemos intercambiado y hemos conversado, etc. Es decir, que tiene que haber una proximidad. No simplemente que la persona esté ahí, en alguna parte de la habitación, no. Tiene que estar ahí como que mirándote. Tú tienes que tener un intercambio, tienes que relacionarte con esta persona. Yo pienso que de eso está hablando acá. De eso está hablando justamente el estar en la presencia del Señor. No es simplemente que Dios está, ¿no? Nosotros sabemos que Dios está, es omnipresente, podemos decir, ¿no? Pero otra cosa es que tú llegues a tener un intercambio con Él, ¿no? Una comunión con Él, ¿me comprendes? Una relación con Él. ¿Me comprenden, hermanos? Ahora bien, yo les digo una cosa. Ustedes saben que hay muchos países que tienen reyes, reinas, ¿no es verdad? Sin ir lejos, Inglaterra, Canadá, aunque es un país que no tiene una reina o un rey, sin embargo, forma parte de un grupo de naciones, ex colonias de Inglaterra, ¿no? Y a diferencia de nosotros, digamos, pues guarda muy buenas relaciones con Inglaterra. Nosotros, lamentablemente, con España no nos podemos ni ver, ¿no es cierto? Pero sí, existen muchas naciones. Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Que todavía mantienen relaciones con Inglaterra y por tanto la reina tiene digamos, una cierta importancia en estas naciones. Yo les digo y les pregunto, ¿a ustedes les gustaría estar delante de un rey, delante de una reina, alguna vez en la vida? Si fueran de una de esas naciones, probablemente sí. ¿No es verdad? Han crecido toda su vida, han honrado a la reina Isabel, qué sé yo, de Inglaterra. Creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría estar por lo menos una vez en presencia del rey, ¿no es verdad? O de la reina, ¿no es cierto? O por último, en nuestro caso quizá de una autoridad importante. Nos gustaría ver cómo funciona aquello,
y nada más. Eso ocurre muy frecuentemente. Una autoridad, ¿no es verdad? Ahora yo les quisiera preguntar, sin embargo, a todos nos gustaría estar en una situación así circunstancialmente. Pero yo les pregunto, ¿les gustaría a ustedes vivir en un palacio? ¿Les gustaría vivir continuamente en un palacio? No se olviden que para estar en un palacio primero tienes que ir bien vestido. ¿No es cierto? ¿No? Tienes que guardar tu lenguaje. No puedes hablar cualquier cosa. ¿No es verdad? ¿No es cierto? Tienes que guardar ciertos principios, ciertos protocolos. ¿No es verdad? ¿No? Tienes que guardar una cierta etiqueta. Porque así es el palacio real. ¿Me comprenden? Así es la vida en el palacio real. ¿No es verdad? A nosotros cristianos, hermanos, acostumbrados a la informalidad, ¿nos gustaría estar en un lugar así? En el cual tengamos que tener mucho cuidado, hermanos, de todas las cosas que hablemos, de todas las cosas que hagamos. ¿Nos gustaría estar en un lugar así? Quizás ese es uno de los motivos por el cual muchas veces no entramos hasta el lugar santísimo. Porque para entrar al lugar santísimo, como dice la palabra, el primer requisito es que tenemos que ser santos, hermano. Santos. Ahí no puede entrar cualquiera mal vestido, hermanos. ¿Me están entendiendo? No podemos entrar con pecados. Y una vez que estamos ahí dentro, pues simplemente no podemos comportarnos de una manera frívola. ¿No es verdad? ¿Nos gustaría, hermanos, como cristianos, estar en un lugar así? Yo les digo que si somos honestos en el corazón, hermanos, se van a dar cuenta que muchas veces estas cosas no nos agradan. Nos gusta mucho la diversión, por ejemplo. Nos gusta mirar cualquier cosa en la televisión, perder el tiempo, por último. ¿No es cierto? Nos gusta, pues no nos gusta todo ese control. Y si conociéramos lo que ocurre verdaderamente en nuestra alma, nos daríamos cuenta que siempre estamos haciendo una transacción entre lo que podría ser la presencia del Señor, la santidad del Señor, y las otras cosas que nos ofrece el mundo. ¿Me están comprendiendo? Por eso es que muchas veces no entramos al lugar santísimo, porque tiene ciertas demandas, hermano. Ahí no puede entrar cualquiera. ¿Me entienden? Y lo que he dicho ha sido figurado, pero verdaderamente era así. Los sacerdotes, para entrar al lugar santo, y más aún el lugar santísimo, ¿no es cierto?, tenían que lavar sus cuerpos con agua pura, por ejemplo. Tenían que vestir vestiduras santas, sacerdotales, el efod, la túnica, el turbante. ¿Me entienden? Eran vestiduras que no todo el mundo tenía y que expresan una dignidad, pero que al mismo tiempo son una figura de qué es lo que tú tienes que llevar como vestimenta, revestidos de Cristo, ¿no es verdad? Para entrar hasta el lugar santísimo. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces no nos olvidemos que justamente había pues un velo ahí, un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿No es verdad? De tal manera que este velo impedía que cualquiera se acerque al lugar santísimo de una manera inapropiada, o sin estar preparado, podemos decir así. ¿Me comprenden? ¿No? Entonces el velo no dejaba eso. ¿Me entienden? En el libro de Génesis ocurrió algo semejante, ¿no? Cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso, dijo que, escuchen, querubines. Estamos hablando ahora de los querubines. Puso unos querubines en la entrada del paraíso. Y dice que había una espada que daba vueltas alrededor de los querubines. ¿Por qué? Para que nunca más ningún hombre en la carne entre al paraíso. ¿Me están entendiendo?
Y también para entrar al lugar santísimo, si ustedes ven en las escrituras, habían querubines ahí, ¿no es cierto?, bordados en las cortinas del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, hermanos, para entrar al lugar santísimo, nosotros no podemos entrar así, pues, de una manera muy humana. No podemos. No se puede. ¿Me comprende? No se puede, simplemente no se puede. Y esto tiene que ver mucho con el velo, como les digo, ¿no es cierto? Y el velo, dice la Escritura, dice la palabra, que nosotros ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y empieza a citar, por la sangre de Jesucristo, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El velo fue rasgado cuando Cristo murió en la cruz, ¿no es verdad? Entonces todo aquel que quiere entrar al lugar santísimo tiene que tener el velo rasgado ahí dentro. Y el velo habla de su carne, habla de su yo. ¿Me están entendiendo? Para entrar al lugar santísimo no podemos entrar con propia justicia, por ejemplo. Tenemos que apoyarnos en la justicia del Señor. No podemos entrar al lugar santísimo con un concepto demasiado alto de nosotros mismos. No podemos entrar con autocompasión. No podemos entrar así. Esas cosas tienen que ser rasgadas. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, eso es realmente lo que impide que los hombres entren al lugar santísimo. La palabra dice que cuando el Señor Jesús murió se rasgó el velo, ¿no es verdad? Yo he leído en alguna parte, no he podido encontrar dónde, pero al día siguiente de que los sacerdotes judíos vieron que el velo estaba rasgado, dice que lo volvieron a coser. Lo volvieron a coser y lo dejaron ahí intacto. ¿Me están entendiendo? No se dieron por entendidos de lo que había pasado. ¿Me entienden? ¿No? Eso lo tendría que revelar el Espíritu Santo. Pero para ellos, verdaderamente, se había roto el velo, entonces agarraron y lo surcieron y lo volvieron a poner en su lugar, ¿no? Entonces, el Señor ha rasgado el velo, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos encargamos de coserlo pues otra vez. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. ¿Me están comprendiendo? Yo les digo con toda sinceridad, hermanos, ¿cuántas veces ahora me doy cuenta? No me daba cuenta exactamente que era así. Ahora me doy cuenta. Cuando verdaderamente el debate estaba en entrar hasta la presencia del Señor o hacer algo que me pudiera traer un poco más de complacencia personal en la carne. Y yo escogí eso. Muchas veces. Muchas veces. El velo estaba rasgado. Pero como los sacerdotes del tiempo de Cristo, pues yo me encargaba de coserlo otra vez. Para poder estar en el lugar santísimo y tener ahí todo aquello que quería en la carne. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Así es el asunto del velo. Entonces, esta comparación, hermanos, ¿no? Esta comparación de estamos llamados a entrar al lugar santísimo, pero hay ciertos requisitos. Y en el fondo del corazón nuestro, muchas veces nosotros preferimos nomás estar en el lugar santo. Como decíamos la última vez que hemos compartido, ¿no es cierto? En el lugar santo se encontraba la mesa con los panes de la proposición, ¿no es cierto? Los panes hechos sin levadura, ¿no? Con flor de harina, es decir, trigo bien molido, bien machacado, bien triturado, ¿no es verdad? Panes de la proposición.
¿no? Panes de un buen volumen, ¿no es cierto?, que eran puestos ante la presencia del Señor, ¿no es verdad? Y del cual tenían derecho a comer solo los sacerdotes, y de los cuales se alimentaban los sacerdotes, ¿no es cierto? Y yo les decía, esto era el alimento, siendo el lugar santo figura del alma, este es el pan que sustenta nuestra alma, ¿no es cierto? Este es el pan de Dios, lo que Dios puede hacer por nosotros y que sustenta nuestra alma. Pero yo les decía, los cristianos no podemos, quizá podemos ayunar un día en nuestro cuerpo, o podemos ayunar 2 o 3, o podríamos ayunar 40 quizá, como algunos lo han hecho. Pero el alma, hermanos, no la puedes hacer ayunar demasiado tiempo, les cuento. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Si el alma no come ese pan santo, entonces va a buscar otro pan. Otro pan que le satisfaga el corazón, hermanos. ¿Me entienden? Si nosotros lo encontramos en Cristo, en su muerte, realmente el alimento espiritual que necesitamos, lo vamos a encontrar afuera. Lo vamos a encontrar en diversiones, lo vamos a encontrar en conciertos, lo vamos a encontrar en cualquier cosa. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Es así, el lugar santísimo. Bueno, entonces estamos hablando de que se habla del lugar santísimo. Hablar del lugar santísimo es hablar de entrar hasta la presencia del Señor. Hasta la presencia del Señor. Pues ya les he dicho todo lo que implica, ¿no es cierto? Ahora bien, en otras palabras, hermanos, quizá no quisiéramos estar viviendo en el Palacio Real, ¿no es verdad? ¿Saben por qué? Porque todavía no somos tan espirituales. Esa es la verdad. No somos tan espirituales. Hay un velo ahí que todavía prevalece. Entre tanto que la primera parte estuviera en pie, como dice el libro de Hebreos. ¿No es cierto? Estuviera vigente. La relación con el Señor, hablando nuevamente con respecto a la presencia del Señor, al disfrutar de la presencia del Señor. El propósito de Dios siempre ha sido que estuviéramos en su presencia, ¿no es cierto? Que tuviéramos una comunión íntima con Él, una relación íntima con Él. ¿Me comprenden? Siempre. Él siempre nos ha visto a nosotros en el lugar santísimo. Siempre. ¿No es cierto? Y por eso mismo, cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios, escuchen lo que le dice en el orden de las cosas que les dice. Dice, primero, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Los corintios realmente eran una iglesia muy bendecida, ¿no es cierto? En todas las cosas, dice, habían sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No faltaba palabra entre los corintios. Había mucho conocimiento del Señor. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué les parece? Ningún don. Y añade, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden entender eso ustedes? Es decir, realmente esta iglesia había sido tan bendecida por Dios en palabra, en conocimiento, en ciencia, ¿no es cierto? En todos los dones. Dice que ahora lo único que faltaba es que se manifieste el Señor. Se manifiesta el Señor.
¿no es cierto? En otras palabras, como diciendo, lo único que falta es que el Señor venga ahora para ustedes. Y aquí viene quizá el aspecto que necesitábamos completar cuando yo ponía todo este ejemplo del Palacio Real. ¿No es cierto? El Señor, hermanos, nos ha bendecido a todos nosotros, a esta iglesia, con mucha palabra, ¿no es cierto? Con mucha ciencia, con muchos dones, ¿no es verdad? A tal punto que a veces es difícil decir qué más vamos a hablar a este respecto. Estos hermanos lo tienen, casi todo, ¿no es cierto? ¿No? El Señor, hermanos, miren, escuchen esto. Hemos sido salvos, hermanos. Hemos sido salvos. Hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? En ese sentido, como dice acá en el capítulo 1 de Corintios, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Hemos sido santificados, ¿no es verdad? No éramos santos, pero Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado nuestros pecados, nos ha lavado con su palabra, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva creación, nuevas criaturas, ¿no es cierto? En Cristo Jesús, santificados, y añade, llamados a ser santos. ¿Qué les parece, hermanos? Todos nosotros somos santificados, hermanos, pero estamos llamados a ser santos. En otras palabras, venimos al Señor, nos convertimos al Señor, pero el Señor quiere a alguien perfecto. Quiere una persona santa. Quiere una persona santa que sea capaz de entrar a su presencia, de tener comunión con Él. Fiel es Dios, el cual os llamó a que tengan comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces hemos sido salvos, hemos sido santificados, pero ahora estamos llamados a ser santos. Santos. Por lo cual, dice, el cual os confirmará. El cual os confirmará. En otras palabras, el Señor Jesucristo, cuando les he compartido a ustedes esto de por qué no entramos al lugar santísimo, ya he visto nomás las caras, ¿no es cierto? Porque todos nosotros tenemos en nuestra conciencia, ¿no es cierto?, que todavía no estamos en ese lugar. Y la verdad de la historia, hermanos, es que con todo lo que nosotros conocemos, muchas veces doctrinalmente, en nuestra experiencia nosotros sabemos que todavía no hemos entrado de una manera permanente. Pero Él dice aquí, el cual os confirmará. El cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. En otras palabras, hermanos, Él es el que está. Tenemos libertad, es cierto, pero el que nos impulsa es el Señor. Él es el que nos confirma. Él es el que proporciona la gracia. Él es el que nos da de su espíritu y nos muestra todas aquellas cosas que tenemos en el corazón dentro de nosotros que nos impiden entrar hasta la presencia del Señor. Él muestra esas cosas. Él nos muestra qué cosa es el velo. Él nos muestra, como vamos a ver un poco más adelante, qué es una mala conciencia que te impide entrar hasta la presencia del Señor. Él os confirmará. Él os confirmará. En otras palabras, hermanos, estamos hablando de que tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor, pero verdaderamente el que más anhela esto es el Señor. Él nos ha llamado para que tengamos una comunión íntima con Él. Y Él va a hacer todo lo imposible, ¿no es cierto?, en nuestras vidas para transportarnos del lugar santo al lugar santísimo.
Él va a exponer lo que tenemos en el corazón. Muchas veces tomamos las cosas de una manera personal, ¿no es cierto? ¿Por qué me ocurren estas cosas a mí? ¿Por qué tengo estos problemas? Hay que tomar la cosa con más deportivamente. ¿Me entienden? Todas las cosas que ocurren, hermanos, nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, dice la palabra, ¿no? Cuando tú veas en tu corazón obstáculos, cuando tú veas dificultades, cuando tú veas oscuridad, tinieblas, cuando tú veas un velo, cuando tú veas que hay algo que te estorba entrar, tenlo por seguro que es por el Espíritu Santo que tú te estás dando cuenta de eso. ¿Me entiendes? Y el Señor Jesús dice que te va a confirmar. En otras palabras, Él es capaz de trabajar en ti si tú eres lo suficientemente determinado. ¿Me entienden? Determinado. Es capaz de trabajar en ti de tal manera que ese velo pueda ser rasgado, puedas llegar a tener un conocimiento tal de su cruz, de su carne en la cruz, que verdaderamente también tu corazón sea rasgado y tú puedas entrar. Y cualquier cosa que te estorbe, Él la va a apuntar, porque Él ha sido llamado a tener comunión con Él, con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario. Por eso les digo que tienen que tener un poco de ese espíritu deportivo, ¿no es cierto? De que cuando te están goleando, como estamos acostumbrados a ver, tienes que sacar fuerzas de flaqueza, realmente, fortalecidos. Otra traducción a teniendo libertad para entrar, otra traducción que a mí me gusta mucho es teniendo osadía para entrar en el lugar santísimo, teniendo determinación. ¿Me están entendiendo? Así que les he pintado el panorama lo bastante claro. Espero. Espero, hermanos. ¿No es cierto? Que muchas veces nos damos cuenta de todas nuestras limitaciones. Y por el Espíritu nos damos cuenta, cuando oímos estas cosas, que verdaderamente no estamos en el lugar santísimo. Pero la voluntad del Señor es que estemos ahí. Y Él va a hacer todo lo necesario. La ingeniería divina es grande. Él va a propiciar circunstancias, situaciones en las cuales tú seas tratado drásticamente para ver si ese velo es rasgado de una vez por todas. ¿Me entienden? Para que no seamos como los sacerdotes esos que cosieron el velo. El Señor ya lo ha quitado. No va a decir que tú lo vuelvas a poner ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Dice que hará esta obra, nos confirmará en su llamamiento, en su voluntad, para que seáis irreprensibles. Así son los que entran al lugar santísimo. Así. ¿Me están entendiendo? Al lugar santísimo no entran cojos, no entran ciegos, no entran jorobados. La Biblia dice, no entran los que tienen testículo magullado. ¿Me están entendiendo? El Señor quiere gente perfecta. ¿Me entienden? Perfecta. Así. Irreprensible. Hasta el día de Jesucristo. Y sobre esto podemos hablar mucho más aún. ¿No es cierto? Pero en el fondo del corazón nuestro, nosotros tenemos una conciencia y tenemos un testimonio de dónde estamos. Y si no estamos donde debiéramos estar, el Señor está ahí con su gracia. Y Él va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Y voy a terminar con esto. ¿Ustedes recuerdan este pasaje en Marcos 10:51 cuando el Señor Jesús estaba saliendo de Jericó? Y se le acercó. Y bueno, un ciego llamado Bartimeo estaba ahí y oyó que era Jesús el que pasaba.
¿No es verdad? Y empezó a gritar y a hacer un escándalo público. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No es cierto? Y dice que todos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba con mayor fuerza. ¿No es cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor en el camino escuchó todo aquello y se detuvo y mandó a llamarlo. Y le dijeron, ten confianza, el maestro te llama. Y llega donde el maestro, este era un ciego de nacimiento, llega donde el maestro y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta demasiado obvia, ¿no es verdad? Pero el Señor te está diciendo ahora, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres entrar al lugar santísimo? ¿Quieres verdaderamente entrar al lugar santísimo o no quieres? ¿Qué quieres que te haga? Yo creo que el Señor a veces nos pregunta estas cosas para justamente saber dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos? Tienes libertad, pero ¿quieres entrar? ¿Quieres llegar hasta la presencia misma del Señor? ¿O vas a esperar el día de tu funeral para irte a la presencia del Señor? Esa es la otra manera, hermanos. ¿O quieres entrar ahora, hermano? ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Qué quieres que te haga? Pues esta parte que dice, teniendo libertad, teniendo osadía, teniendo coraje, teniendo determinación. ¿Saben que para entrar al lugar santísimo se necesita gracia? Pero también determinación. Ese espíritu deportivo del que yo hablaba. Cuando ves que la cosa está muy complicada ahí, muchos tiran la toalla. ¿No es verdad? Pero los que tienen determinación, osadía, esos le pueden decir al Señor, Señor, yo quiero entrar. Tú me tienes que ayudar aquí. Tú me tienes que dar gracia. Tú has prometido eso en tu palabra. Tu palabra dice que tú quieres una comunión íntima conmigo. Yo quiero ver tu rostro. Yo no quiero ver sombras aquí. No quiero oír solamente de ti. Quiero oírte a ti. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Está bien? Amén, hermanos. Espero que haya sido algo claro. Revisen los siguientes capítulos del libro de Hebreos. Vamos a hablar de cosas que quizá nunca han oído en su vida. ¿No es cierto? Y tal vez nunca las vuelvan a oír más. Sinceramente hablando. Por eso es necesario revisar qué es lo que está queriendo decir el Señor. ¿Amén? Nos ponemos en pie, por favor. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú tienes que decirnos. Y nos has dicho, gracias, porque tú nos has llamado a una comunión íntima con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque tú has rasgado el velo y nos das libertad para entrar hasta tu presencia, hasta el lugar santísimo, hasta el lugar de tu morada. Señor, queremos verte cara a cara. Queremos conocerte así. Señor, haz la obra necesaria en nuestras vidas. Por tu Espíritu Santo, llévanos delante de ti, Señor. Que nuestra oración llegue a ti, Señor. Señor eterno, que nuestras vidas, Señor, se gocen y sean confortadas por tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Señor eterno, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú añadas lo que sea necesario en las vidas de cada uno de mis hermanos acá, para que puedan entenderte y conocerte en verdad, íntimamente. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré,
deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Na, 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 na.